¿Qué tal, amigos de Controversia? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro comentario. El día de hoy se cumple el día 40 de esta cuarentena, ¿no? En el día 40 no apareció el jefe de Estado, no brindó su acostumbrada conferencia de prensa. Bueno, hoy día vamos a comentar sobre esto que ayer se ha deslizado a raíz de la pregunta de un medio de comunicación, de un periodista en realidad, que planteaba, ¿no? Le hacía una pregunta al gobierno, claro, respondió la ministra de Economía. Y la pregunta era concreta y directa. Señor presidente, ¿se va a aplicar un impuesto a los más ricos? ¿Va a haber esto? ¿Va a ser temporal? ¿No? ¿Qué piensa usted? Bueno, respondió la ministra, no descartó ni confirmó. Pero en horas de la tarde de ayer se deslizó por ahí, ¿no? Sí, incluso el propio presidente del Consejo de Ministros, el señor Vicente Ceballos, dijo, vamos a ver, sí, yo creo que sí, los que más ganan deberían de aportar, incluso algunos empezaron ya a hablar de un aporte solidario. Algunos analistas empezaron a hablar, bueno, vamos a ver, puede ser un impuesto a los ingresos, otros hablaban un impuesto al capital, al patrimonio. Bueno, esta idea ya nosotros la hemos empezado a comentar hace semanas atrás, ¿no? Porque sabíamos que esta crisis iba a ser de esta magnitud. En realidad, la crisis es mundial. En algunos países como, por ejemplo, en México, el staff de funcionarios del más alto rango se han rebajado los sueldos. Nosotros habíamos sugerido esto modestamente porque creíamos que así como se le impide salir al trabajador de clase media a hacer sus trabajos diarios, partiendo de profesionales independientes, arquitectos, abogados, pasando por carpinteros, obreros y todos los vendedores ambulantes, que hasta el momento no han recibido ningún bono, porque quienes básicamente han recibido el bono es la gente que está en el sector pobre y muy pobre. Bueno, algunos se han asustado, han dicho, no, ¿cómo es posible que nos presionen? Hay algunas empresas que han donado algunas cosas. En efecto, algunas empresas de buena voluntad han empezado a hacer donaciones. Donaciones que en realidad son pues un poco mínimas, ¿no? Pues en comparación a los gruesos ingresos que han tenido desde la época de Fujimori. Recordarán ustedes que el modelo económico ha venido sostenidamente manteniéndose, ¿no? Cosa que ni siquiera la ha podido modificar el señor Ollanta Humala, que como ustedes saben había prometido la gran transformación y que se suponía iba a ser los grandes cambios para favorecer a los grandes sectores, porque básicamente este modelo ha servido, y eso lo debemos decir con mucha claridad, al sector empresarial, ¿no? Ellos se han sentido servidos con este modelo. Bueno, pero para aplicar un impuesto a las, no sé, en algunos países se aplicó en algún momento, no fue algo temporal, un impuesto a las sobreganancias. Por ejemplo, hay épocas en los últimos años en las que, por ejemplo, el cobre se ha disparado fuertemente, o que el petróleo subió, como les decíamos la vez pasada, a 140, 170 dólares el barril. Entonces, en algunos países estos empresarios han ganado pues el triple, el cuádruple. Entonces, eso por ejemplo sucedió en Bolivia, ¿no? Evo Morales cuando llegó y dijo, no señores, aquí ya no van a pagar el 8%, el 10%, van a pagar el 30 y tantos por ciento, casi 40%. Pero para eso hay que tener muchas agallas, y en este caso, pues Martín Vizcarra no parece tener muchas agallas para enfrentarse, ¿no? Desde luego ya hay dos ejemplos que se los voy a decir en algún momento más, que para tomar este tipo de decisiones se necesita mucha firmeza. Y en realidad no creo que el presidente tenga esa firmeza, como sí la ha podido demostrar en otro tipo de casos, como por ejemplo cuando se enfrentó al Congreso de la República, liderado por los fujimoristas. Bueno, en Bolivia ocurrió eso, ¿no? Se modificaron los contratos, ya sea con las concesionarias mineras o con los concesionarios que tenían a cargo el gas
Y ninguna empresa, ningún consorcio en Bolivia se fue, al contrario, se adecuaron a la nueva normatividad y bueno, nadie se corrió. Algunos acá dicen, no, ¿cómo es posible que les apliquemos un impuesto a los empresarios? Se van a ir del país, se van a asustar. ¿A dónde se podrían ir? A Estados Unidos, que está en relación al tema del coronavirus peor que nosotros. Se van a ir a Brasil, se van a ir a España, se van a ir a Italia, a Gran Bretaña, que también la situación y la crisis es mundial. Así que, bueno, ese es un tema pendiente. Ahora, el asunto no está en meterles guillotina a la fuerza, tampoco a los empresarios, ¿no? No vamos a caber como Robespierre, este abogado que formó un comité de salvación pública, algo así como lo que se conoce ahora estos colectivos anticorrupción, y al final lo mataron por la misma guillotina con la que Robespierre mató a mucha gente. Esto en la Revolución Francesa, recordemos. Se trata simplemente de que los empresarios que han ganado todo este tiempo, desde la época de Fujimori, son 25 años, den un aporte, ¿no? Yo no sé si sea un impuesto temporal al patrimonio o a los ingresos, o sea una contribución solidaria. No creo, porque muchos de ellos hasta ahora no han dicho nada. No sé si se rebajen los sueldos a todo el aparato estatal, o de repente, como lo han sugerido algunos otros por ahí. Por ejemplo, hay muchas empresas, hay una docena de empresas, 12. ¿Saben ustedes que deben en impuestos a nuestro país? ¿Usted se ha enterado de esto? Hay 12 empresas y un poquito más que deben más de 13 mil millones de soles. 13 mil millones de soles. Y les doy montos, ¿ah? Por ejemplo, la Telefónica dice que debe 4 mil millones de soles. La Telefónica, que ya está por irse, ¿ah? Recordaron ustedes que los españoles querían ya venderla. A ver, Plus Petrol también. Interbank, ¿ah? Interbank también debe. Y Interbank, que no quiere bajar las pensiones de sus colegios, ¿no? Recordemos que ellos tienen una cadena de colegios. Doerran, una minera. A las peruanas debe 284 millones. Bueno, ya que se le puede pedir a las peruanas si ya como universidad ni siquiera tiene. Barrick, otra minera. Buenaventura, 246 millones debe. Recordemos que Buenaventura es del señor Roque Benavides, el empresario minero peruano más emblemático. ¿Ah? Don Roque Benavides. Luz del Sur, 215 millones. En conjunto hace más o menos 13 mil millones de soles que le deben al Estado peruano. ¿Estas empresas podrían aportar algo? Digo yo, podrían aportar al país, hacer una contribución solidaria. Porque cuidado, ¿eh? Fíjense ustedes, como lo ha dicho la ministra de Economía y Finanzas, se van a emplear 12 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno para toda esta etapa, ¿no? La etapa de contención, la etapa de inversión, y esto que ellos han denominado, el gobierno ha denominado reactiva. O sea, todo esto más o menos implica una inversión inversión y gasto de 12 puntos porcentuales. Y si a ello le sumamos 4.5 puntos porcentuales que vamos a reducir, porque no vamos a crecer, ya el mundo va a entrar en recesión, es decir, vamos a decrecer en 4.5 puntos porcentuales, estamos hablando más o menos de 15 puntos porcentuales. Es como si a la torta que usted tiene en casa le quita pues una tajada, ya la cosa pues no es sólida, ¿no? Y un 15% para un estado como el peruano es bastante crítica. Bueno, vamos a ver qué decisión toma el gobierno, que como ustedes saben ha pedido facultades en materia tributaria y financiera. Si finalmente se decide aplicar un impuesto o no, o las empresas de manera muy solidaria contribuyen con el país. Pero no a donar pues mascarillas, equipos médicos, uno por aquí, otro por allá, porque eso sabemos que es muy, no es de conjunto, ¿no? Se trata de hacer pues una bolsa de dinero para reinvertirlos en grandes proyectos, por ejemplo, porque no los vamos a gastar pues en cosas que no valen la pena.
tenemos que revertir ese dinero si es que se aplica este impuesto, o si es que hay esta contribución de los empresarios, o incluso están hablando, por ejemplo, ahora de que hay mucha gente que ha sido condenada por la corrupción, ¿eh? Alberto Fujimori, por ejemplo, no ha pagado un solo céntimo de la reparación civil, y como él hay decenas de personas, decenas, ¿no? El señor Vladimiro Montesino, por ejemplo, no ha pagado ni un sol de la reparación civil. Si a eso le sumamos, por ejemplo, los dineros de las ilícitas ganancias que han tenido muchos empresarios y funcionarios públicos por el tema del lavallato y de las empresas brasileras, el asunto está un poco ordenarnos bien y saber de dónde sacamos dinero para hacer una inyección económica a nuestro país, porque esta crisis incluso puede durar todo el año 2021, y de lo que se trata es de darle un gran empuje, una gran inyección económica al país, porque la plata que ahorita está gasta y gasta a través de bonos, a través de otras cosas, el gobierno se va a acabar. Se va a acabar, señor Vizcarra. Entonces hay que tener un bolsón fresco de dinero. ¿Cuál es la modalidad, el método, lo más aconsejable para un país como el nuestro? Eso es cuestión de ver, lo dirán los especialistas, pero yo creo que es hora de que los empresarios y alguna gente como esta, que han sido sentenciados, paguen pues su reparación civil, ¿no? Entonces, hay modalidades y hay cosas por hacerlas. Ojalá que en ese sentido sea firme, pues, el presidente Martín Vizcarra, porque como ustedes han visto en el tema de las AFPs, como que no ha querido chocar con las AFPs, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, no promulga este retiro del 25%, ¿no? Está ahí que la observa, que no la observa. En el tema de los colegios, por ejemplo, no ha querido chocar tampoco con las pensiones de los centros educativos y ha llamado a que padre, familia y los colegios, bueno, pues cordialmente hablen. El gobierno no ha dicho una sola palabra. Por eso yo digo que Martín Vizcarra no es muy firme en ese tipo de cosas, no es muy drástico. Así están las cosas, así que hay de dónde sacar correa. Lo hay. Habría que ver más bien una fórmula bastante inteligente como para que no también afectar la clase productiva del país. Eso es lo que queríamos comentar con ustedes, amigos de Controversia TV. Que tengan un buen fin de semana. Retornamos el próximo lunes, en que se inicia estas 2 semanas que esperemos sean las últimas de esta cuarentena. Hasta entonces.